Buenas, vamos con un artículo sobre la sonda Lambda, sensor de oxígeno. Vamos al 3.12 el volumen 1, en un Mercedes 1.5 diésel del 2012 resulta que cuando empieza a hacer la regeneración del filtro de partículas, empieza a dar fuertes tirones. Bien, la regeneración activa del DPF implica que la centralita inyecta combustible extra en la fase de escape para elevar la temperatura de los gases hasta 550-650 grados y quemar el hollín acumulado. Esto altera temporalmente el comportamiento del motor y si hay algún componente débil o sucio, se manifiestan tirones fuertes como si fallara la combustión o tosiendo. Las causas más frecuentes en estos motores del 2012 son inyectores sucios, desgastados o con caudal irregular. 2. Válvula EGR muy sucia o atascada. 3. DPF parcialmente obstruido con regeneraciones incompletas previas. 4. Sensor de presión diferencial del DPF defectuoso o tubos rotos. 5. Problemas en la admisión, caudalómetro sucio, mariposa de admisión o colector de admisión con carbonilla. Menos frecuente pero posible, bobinas, fallos eléctricos, bomba de baja presión e incluso software desactualizado de la centralita. Bien. Pero en esta estrategia básica hay que ampliarla y vamos a ver también el sensor lambda. Puede tener que ver, capítulo 3.12, si el sensor lambda o sonda lambda, también llamada sensor de oxígeno o A/F sensor en algunos contextos, puede tener que ver con los tirones durante la regeneración del DPF en este Mercedes 1.5 diésel 2012, aunque no es la causa más común ni la primera que se mira cuando no hay códigos de avería. ¿Qué rol juega el sensor lambda en la regeneración del DPF? En estos motores diésel Common Rail Euro 5 hay al menos una sonda lambda, generalmente upstream, antes del catalizador de oxidación o pre-DPF, y a veces una segunda post-DPF o post-catalizador. Su función principal es medir el contenido de oxígeno en los gases de escape para ajustar la mezcla aire-combustible en diéseles más para optimizar la combustión, reducir NOx y controlar la EGR. Durante la regeneración activa del DPF, la ECU necesita una mezcla muy rica, exceso de combustible, para elevar la temperatura de escape vía post-inyección. La lambda ayuda a monitorear y ajustar esa riqueza temporal. Si detecta que el escape está demasiado rico o pobre en ese momento crítico, la ECU puede modular la cantidad de post-combustible inyectado. Si la sonda lambda está fallando, lecturas erráticas, respuesta lenta o fija en un valor, puede hacer que la posinyección sea irregular. Por lo tanto, combustión inestable justo al inicio de regeneración, tirones fuertes como si el motor fallara o tosiera, sin necesariamente disparar un código si el fallo es marginal, dentro de tolerancias de la ECU. En modelos Renault/Mercedes con K9K/OM607, la lambda upstream influye en la gestión de la EGR y la combustión durante cargas variables. En algunos casos reportan que una lambda defectuosa causa regeneraciones incompletas o agresivas, lo que se traduce en tirones o vibraciones al empezar el proceso, porque la ECU no regula bien la inyección extra. No siempre da código, por ejemplo, P01303540 para lambda, especialmente si el calentador funciona y la lectura no sale del rango plausible. ¿Cuándo sospechar del sensor lambda en este caso? Dado que ya se cambió inyectores, turbo, EGR, se limpió el DPF, la mariposa y no hay códigos, si los tirones son solo al inicio de regeneración cuando empieza la posinyección y sube temperatura de escape y luego se estabiliza, lambda podría estar contribuyendo a una mezcla inestable en esa fase. Síntomas indirectos: consumo alto, algo alto en regeneración, humo blanco/negro leve al inicio, o regeneraciones más frecuentes/largas de lo normal. En Live Data, datos en vivo, con motor en marcha, buscar Lambda Sensor o
A/F ratio o O2 sensor voltaje. Suele estar en voltios, 0.1-0.9 voltios en diésel o lambda value más o menos 1.0-1.5 en lambda value. En ralentí debería oscilar o estabilizarse según carga. Durante regeneración debe mostrar riqueza, lambda inferior a 1, voltaje más alto, de forma controlada. Si el valor está fijo, por ejemplo, siempre 0.45 voltios o 1.0 sin variar, o responde muy lento al acelerar, probable fallo marginal. ¿Qué hacer para comprobarlo? En escáner avanzado, Live Data, Lambda Sensor o Oxygen Sensor. Upstream si hay varias. Upstream, en este caso. Observar durante una regeneración forzada o en carretera, varía correctamente cuando empieza la posinyección, se queda clavado. Prueba simple. Si se puede, desconectar la lambda temporalmente con motor apagado y ver si cambia el comportamiento. No recomendado mucho tiempo, pero para diagnóstico corto. 3. Cambio. La sonda lambda en estos motores cuesta 80-150 euros. Original Bosch o equivalente. Está en el escape, antes del catalizador barra DPF. A veces accesible desde arriba o abajo. Fácil de cambiar con llave adecuada, pero usar antiagarre en la rosca. En resumen, sí puede influir, especialmente en la precisión de la mezcla durante la fase inicial de regeneración, y explica síntomas sin códigos. No es lo primero, sensor diferencial del DPF más tubos o reset del hollín y de la ceniza siguen siendo más probables, pero si se ha descartado lo anterior y se ve live data de lambda raro, cambiarla. Muchos casos en foros Renault, Mercedes con K9K resuelven tirones vibraciones en regeneración con lambda nueva. Notar lo que digo, la lambda upstream influye en la gestión de la EGR y la combustión durante cargas variables. Y en esos motores Diesel Common Rail Euro 5 hay al menos una sonda lambda, generalmente upstream, antes del catalizador de oxidación o pre-DPF y a veces una segunda post-DPF o post-catalizador. Bien. Ahora vamos con otro caso, capítulo 10.0 del volumen 10.0 y 10.9 del volumen 1. En un Porsche Panamera del 2017, 2.9 turbo. El escáner da fallo P0 30.000 de los cilindros 1, 2 y 3 de la misma bancada. Se le cambian esos tres inyectores y sus bujías. Y sigue dando fallo. El cliente decide ir a otro mecánico. Bien. Estrategia básica. El código P0300, fallo de encendido aleatorio múltiple, que afecta específicamente a los cilindros 1, 2 y 3 de la misma bancada, en el Panamera es típico de un problema compartido en esa bancada. Hay patrones comunes en estos motores. Causas más probables que quedan: bobinas de encendido de los cilindros 1, 2 y 3. Es raro que fallen las tres a la vez, pero puede ser por algo. O problema en el cableado conector compartido de la bancada. Bien. Presión de combustible baja o irregular en esa bancada. Puede haber problema en el raíl, sensor de presión, línea de alta presión o la propia bomba que afecta más a un lado. Fuga de vacío o problema en el colector de admisión del banco 1, goma del colector junta o manguera que solo afecta a esa bancada. Baja compresión mecánica en los cilindros 1, 2, 3, válvulas, anillos o muelles. Otras menos comunes pero posibles: cableado dañado o mala tierra compartida del banco 1, ya lo hemos dicho, bobinas, inyectores, sensor de posición del árbol de levas, camshaft o solenoide VVT del banco 1, aunque normalmente daría código adicional de error.
Catalizador obstruido o fuga de escape del banco 1. Provoca contrapresión, back pressure. Bien. Por lo tanto, una de las posibles causas es el catalizador obstruido o una fuga de escape en la bancada 1, cilindros 1, 2 y 3. Son causas reales y plausibles para este P0300 específico de esa bancada, aunque no son las más comunes después de haber cambiado inyectores y bujías. Configuración del sistema de escape, importante para entender por qué solo afecta a una bancada. Como he dicho, catalizador obstruido o una fuga de escape en la bancada 1. El escape es doble bancada independiente hasta que se unen más atrás. Bancada 1, lado derecho o izquierdo según orientación, pero cilindros 1, 2, 3. Tiene su propio downpipe con catalizador primario / secundario. Bancada 2, lo mismo, separado. Cada lado tiene su propio sensor de oxígeno, pre y post CAT, y flujo independiente. Por eso un problema en una bancada no afecta a la otra. 1. Catalizador obstruido en bancada 1. Muy posible y explica perfectamente el fallo de encendido solo en 1, 2, 3. ¿Cómo pasa? Acumulación de carbono común en inyección directa, aceite quemado o saturación. El catalizador se tapa parcialmente. Resultado, contrapresión, back pressure, alta solo en esa bancada. Los gases de escape no salen bien. Quedan residuos en los cilindros. Mezcla pobre o inestable. Fallo de encendido, exactamente lo que da este P0300. Síntomas típicos que coinciden con lo tuyo. Misfire más evidente en carga, aceleración o RPM medias altas. Misfire, fallo de encendido. Puede no haber otros códigos si está parcialmente obstruido. No siempre salta P0420, P0430. El motor tira menos y vibra en esa bancada. Bien, estos son los síntomas típicos. ¿Cómo confirmarlo? Fácil y barato. Escáner avanzado. Mira datos de sensores O2 pre/post CAT del banco 1. Si la diferencia de voltaje es muy grande o la eficiencia baja, catalizador malo. Explicación. Mirar datos de sensores O2 pre-post catalizador del banco 1. Con un escáner genérico Autel puedes ver y monitorear los datos en vivo del sensor de oxígeno. O2 o lambda. Precatalizador, upstream sensor 1 y postcatalizador, downstream sensor 2 del banco 1. En modo OBD2 genérico, el estándar SAE, estos datos siempre están disponibles como voltaje en voltios, o lambda, que es relación aire-combustible. En modo Porsche específico de Autel, a veces muestran más detalles, como milivoltios, lambda o estado rich Lean, pobre, rico, pobre. Pero si no aparecen, cambia a genérico. Paso a paso. Conectar el escáner, encender el Autel, seleccionar Engine o DME Digital Motor Electronics, Quick Scan, por ejemplo. Entramos en datos en vivo. Si no los vemos aquí, salimos del módulo Porsche y vamos a EOBD2, EOBD o Generic OBD2, modo estándar SAE, donde siempre salen. Buscar los parámetros de los sensores O2. Usa la lupa o búsqueda. Nombres típicos. O desplázate por la lista. O2 sensor banco 1. O B1S1. Voltage. O2 sensor banco 1 sensor 2. B1S2. Bueno, del banco 1, el sensor 1 y el sensor 2. También Short Term Fuel Trim, banco 1. Y Long Term Fuel Trim, banco 1. Para ver si influye. En algunos Autel, O2 sensor Voltage, banco 1, sensor 1. O2 Lambda Bank, sensor 1, banco 1. Seleccionar los 4 principales.
Y los de banco 2 si queremos comparar también. Los de banco 2 si queremos comparar también. Visualizamos, tocamos graph o multigraph para ver ondas en tiempo real. Muy importante para O2. Arrancamos el motor y dejamos en ralentí. Close loop después de 1 o 2 minutos. Aceleramos suavemente a 2000-3000 RPM en parking neutral y soltamos varias veces para ver respuesta. ¿Cómo interpretar los datos? Valores normales y problemas comunes. ¿Cómo interpretar los datos? Sensor Precat, banco 1, sensor 1, upstream B1S1. En ralentí caliente, close loop. Oscila rápidamente entre 0.1-0.9 voltios. Ideal 0.2-0.8 voltios. Cruzando 0.45 voltios muchas veces por segundo. Onda sinusoidal rápida. Lambda. En lambda, más o menos 0.95-1.05, cerca de 1.00 ideal. Si está fijo bajo, 0.1-0.3 voltios, mezcla pobre, lean. Posible fuga de vacío, vacuum leak, presión baja, inyectores débiles. Si está fijo alto, 0.7-0.9 voltios, mezcla rica, inyectores goteando, sensor lambda malo. Si no oscila o muy lento, respuesta lenta, sensor viejo / fallando. Y daría código, por ejemplo, con códigos P0133, slow response, o P013132. Luego, en acelerón, sube rápido a rico, cerca 0.9 voltios, y baja al lean a pobre al soltar. Sensor post-cat, bank 1, sensor 2, B1S2, en ralentí, muy estable, alrededor de 0.6-0.8 voltios, casi plano, sin mucha oscilación. Lambda, cerca de 1.0, pero con menos variación. Su función es monitorizar la eficiencia del catalizador. Si el catalizador funciona bien, el downstream debe ser mucho más estable que el upstream, onda plana versus onda rápida. Si oscila casi igual que el upstream, el catalizador ineficiente / obstruido. Código P0420 banco 1. Si está fijo, bajo o / alto o no responde, sensor post malo o catalizador dañado. Comparación banco 1 versus banco 2. Si banco 1 pre-cat no oscila bien o está pobre o rico, y banco 2 sí, problema específico de banco 1. Lambda banco 1 malo, fuga de vacío banco 1, presión de riel banco 1 baja, catalizador banco 1 obstruido. Por ejemplo, combínalo con fuel trims. Long term banco 1 más 15-20% y además el pre-cat pobre fijo, fuga de vacío o fueling pobre en banco 1. Consejos finales con Autel. Si no ves banco 1, sensor 1 o 2, confirma que estás en OBD2 / EOBD Live Data modo genérico. Graba los gráficos, récord, mientras acelera sueltas para ver respuesta. Si el sensor precat no oscila rápido, menos de 5-10 cruces por segundo en ralentí, cámbialo. Vida útil 100-150.000 kilómetros. Repito, si el sensor precat no oscila rápido, menos de 5-10 cruces por segundo en ralentí, cámbialo. Vida útil 100-150.000 kilómetros. En este caso, que tenemos fallos de encendido en el banco 1 persistente, si el precatalizador del banco 1 está fijo y el long term alto positivo, apunta a fuga de vacío o presión baja. Si el downstream oscila mucho, catalizador obstruido.
Bien, hemos visto cómo investigar si el catalizador obstruido en bancada 1 era posible y explicaba el fallo encendido en los cilindros 1, 2 y 3. Lo hemos visto con el escáner, mirando los datos de sensores O2 pre-post del catalizador del banco 1 y también del banco 2. Y también se podría ver con una prueba de contrapresión, metiendo un manómetro antes del catalizador. Lo normal sería menor a 2-3 PSI a 2500 RPM, si sube mucho, obstruido. Luego, ahora pasamos al 10.9, porque el sensor de oxígeno, sonda lambda, también es una posibilidad real y bastante plausible para explicar este fallo P0300 solo en los cilindros 1, 2, 3 de la bancada 1, aunque no sea la causa más común después de haber cambiado inyectores y bujías. ¿Por qué un sensor de oxígeno malo puede causar misfire solo en una bancada? Cada bancada tiene sus propios sensores lambda independientes, no comparten datos entre banco 1 y banco 2. Normalmente hay al menos dos por bancada. Upstream, sensor 1 o precat, antes del catalizador, mide la mezcla aire-combustible en tiempo real, mide la mezcla aire-combustible en tiempo real. Este es el más crítico para el control de inyección. Y luego el downstream, sensor 2 o postcat, después del catalizador. Monitoriza la eficiencia del catalizador. Si falla suele dar P0420-30, no P0300 directamente. Bien. Si el upstream de banco 1, el principal, falla o responde lento, por ejemplo, P0133 Slow Response o Stack en Lean Rich, la EQ recibe datos erróneos solo de esa bancada. Ajusta mal la mezcla, demasiado pobre o rica, combustión incompleta y fallos de encendido en los 3 cilindros de banco 1. Esto explica perfectamente por qué solo afecta a 1, 2 y 3. En casos reales, foros Porsche como Ren-List y casos similares en V6, EA839 o motores parecidos, un lambda upstream vago o fallando intermitentemente causa fallos de encendido en toda la bancada sin siempre tirar código específico de O2, aunque a menudo se aparece P013X o similar. Si no ha aparecido aún puede ser porque el fallo es marginal y la EQ no lo detecta como fuera de rango, pero sí afecta el fueling. Bien. Síntomas que coinciden con este caso. Fallo encendido múltiple en banco 1, agrupado en P0300. No puede haber códigos de O2 evidentes al principio. Slow Response o Heater no siempre los lanza. Peor en caliente, cuando pasa closed loop y depende del lambda. Trims de combustibles en banco 1 muy altos, más menos 10-20% o inestables. Y consumo alto, olor a gasolina, humo, vibración en ralentí. Estos serían síntomas que coincidirían con este caso. ¿Hay sensores específicos para bancada 1? Sí, absolutamente. Banco 1 tiene lambdas propios, normalmente diferente al de banco 2, en ubicación y a veces en referencia. En el Porsche Panamera 971 los upstream suelen ser accesibles desde arriba o abajo, después de quitar cubiertas, y downstream en el downpipe. ¿Cómo comprobarlo ya? Escáner avanzado, mirar en vivo, voltaje barra onda del O2 upstream banco 1. Debe oscilar rápido, 0.1-0.9 en closed loop. Compara con banco 2. Si banco 1 está plano o lento, está malo. Luego, los fuel trims, short, long term por banco. Banco 1 muy desviado, lambda influyendo. Contadores de fallos de encendido por cilindro en vivo. Bien. Ahora, explicación. Mirar O2, upstream, banco 1, voltaje onda. Con escáner Autel. Conectamos el escáner, seleccionamos el coche, DME o engine, y buscamos en la lupa, en datos en vivo. O2, sensor, banco 1, sensor 1. O upstream, O2, banco 1. Lo marcamos, tocamos gráfica, también podemos añadir el short term fuel trim
y el long term, arrancamos el motor, esperamos 1 o 2 minutos hasta que entre en closed loop, el escáner suele indicarlo, y monitoreamos en vivo. En ralentí caliente, observamos la gráfica, aceleramos suavemente 2000-3000 en parking y soltamos varias veces para ver cómo responde. ¿Cómo interpretar la onda barra voltaje del sensor O2 Upstream banco 1? Valores normales, buen sensor y mezcla correcta. En closed loop, ralentí caliente, oscila rápidamente entre 0.1 voltios y 0.9, idealmente cruzando 0.45 muchas veces por segundo. La gráfica debe verse como una onda sinusoidal rápida y continua. Sube y baja constantemente. En acelerón fuerte, sube rápido hacia 0.8-0.9 voltios. Mezcla rica temporal. Al soltar gas, baja rápido hacia 0.1-0.3 voltios. Mezcla pobre temporal. Lambda, si lo muestra, alrededor de 0.95-1.05, cerca de 1.00. Bien, estos serán los valores normales, buen sensor y mezcla correcta. Ahora, problemas comunes que verás en la gráfica. Caso banco 1. Onda plana o fija en 0.1-0.3 voltios. Esto es mezcla pobre. Lean. La EQ está añadiendo mucho combustible. Esto quiere decir que el long term fue el trim banco 1 alto positivo. Posible fuga de vacío, presión de riel baja en banco 1 o sensor malo. Onda plana o fija en 0.7-0.9 voltios. Mezcla rica, rich. Posible inyector goteando o sensor contaminado. Onda muy lenta o casi plana, cambia poco. Sensor upstream banco 1, vago o fallando. Código P0133 slow response. Muy común en EA 839 y causa fallos de encendidos en banco 1. No oscila en absoluto. Sensor muerto, cableado roto. Compara con banco 2. Si banco 1 está mal y banco 2 oscila perfecto, problema exclusivo de banco 1. Lambda upstream, fuga de vacío, vacuum leak o catalizador de esa bancada. Consejo práctico con Autel. Graba la gráfica mientras acelera suelta varias veces. Si la onda es lenta o fija y los fuel trims del banco 1 están muy altos positivos, confirma que el sensor O2 upstream de banco 1 está influyendo en los fallos de encendido. Bien, luego, prueba simple. Desconectamos temporalmente el conector del upstream banco 1. La EQ va a open loop, mezcla fija. Si los fallos de encendido mejoran o cambian patrón, lambda malo. Hazlo con motor frío y poco tiempo para no dañar el catalizador. Swap si puedes. Si tienes acceso, intercambia upstream banco 1 con banco 2, si son idénticos. Y ve si el fallo se mueve de bancada. Bien. Si confirma, cambiar el upstream banco 1 cuesta 200-400 euros la pieza, más mano de obra. Madre mía. Probabilidad en este caso. Alta, si no has visto códigos de O2, pero los trims de banco 1 están locos. Media alta, si el fallo empezó después de algún cambio. Inyectores nuevos a veces destapan problemas latentes en fueling. Menos probable que bobinas barra compresión si ya cambiaste bujías barra inyectores y persiste. Recomendación: antes de ir a catalizador o culata caro, haz este chequeo de lambda más trims. Es uno de los pasos que más se pasa por alto en estos V6 Porsche y explica muchos fallos de encendido misteriosos en una sola bancada. Bien, luego decir que en este caso de este Porsche finalmente el problema era que tenía una leva
doblada o girada, rotada con respecto a las demás en el árbol, lo que causaba eso que no abrieran o cerraran las válvulas bien, y posiblemente era eso el fallo general que tenía de encendido. Luego el mecánico cambió el árbol de levas, pero no revisó los balancines, que son la causa última seguramente, según fallos conocidos en foros.